En este documental presentaremos las estructuras del sistema nervioso, el cual está conformado por el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, en el cual nos enfocaremos. Este consta del encéfalo y de la médula espinal. Ahora hablaremos de la médula espinal, la cual tiene la principal función de transmitir información tanto sensorial como motora. Esta está dividida en dos zonas diferentes, una interna, formada por sustancia gris, con forma de H, que a su vez está rodeada por una zona de sustancia blanca. Además, esta cuenta con 31 pares de nervios raquídeos. Es la forma caudal del encéfalo formado por tres estructuras que corresponden a mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquídeo, y por núcleos de sustancia gris y por tractos de sustancia blanca. Sus funciones principales son la transmisión de señales motoras y sensitivas de cabeza y cuello, es la zona de relevo para los tractos sensitivos y motores y contiene núcleos que controlan funciones vitales como alerta, reflejo, control respiratorio, cardíaco, etc. Consta de dos partes, el tectum o techo que corresponde a la zona dorsal y el tegmentum que corresponde a la zona ventral del mesencéfalo. Se ubica a nivel del mesencéfalo y sus núcleos principales son núcleos pontinos, los cuales son núcleos de relevo de información, locus coeruleus, el cual está involucrado en la inhibición de la transmisión del dolor, y por último núcleos parabranquiales que se relacionan con la regulación del ritmo respiratorio. Está compuesto por tractos de fibras nerviosas y núcleos grises, también recibe aferencias desde la corteza cerebral y el núcleo rojo y a su vez envía eferencias hacia el cerebelo y la médula espinal. Ahora vamos a conocer sobre el diencéfalo. El diencéfalo está cubierto dorsal y lateralmente por los hemisferios cerebrales. Esto hace que tenga una posición central en el encéfalo anterior. Consta de 4 partes: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Ahora hablemos del tálamo. El tálamo tiene la forma de dos estructuras ovoides y su estructura es el 80% del diencéfalo. Cuenta con una estrecha relación bidireccional con la corteza cerebral y esto hace que tenga implicaciones en la memoria anterógrada, que son la información de nuevos recuerdos y la implicación del lenguaje. Es importante conocer que toda la información que llega a nuestro cerebro por medio de los sentidos pasa por el tálamo, excepto la información olfativa. Entre los núcleos del tálamo tenemos al dorso medial, encargado de la información somática visceral olfatoria, el interlaminar, encargado de la información de conciencia y alertas, el anterior de la memoria reciente o emocional, el reticular, implicado en la regulación del tálamo, el dorso lateral y ventrolateral, encargados de la actividad e información motora, el ventral posterolateral, posteromedial y lateral posterior en el relevo de sensaciones y conciencia, el geniculado lateral de la información visual, el geniculado medial en la audición y por último el pulvinar, implicado en el proceso sensorial e información visual y auditiva. Ahora vamos a conocer sobre el hipotálamo. El hipotálamo se localiza en la parte ventral del diencéfalo. Su función global es la de integrar la información vegetativa con el sistema límbico y el sistema endocrino. Con el sistema límbico se da un control de las emociones y con el sistema endocrino se da la regulación de las funciones endocrinas, liberando hormonas desde la hipófisis. También tiene un papel muy importante en la homeostasis corporal, dando un equilibrio fisiológico, con una temperatura corporal y el balance químico. Ahora hablaremos de los núcleos hipotalámicos y sus funciones. El paraventricular como sintetizador de oxitocina, el preóptico que controla el sistema parasimpático, el supraquiasmático que controla el ritmo circadiano, el supraóptico como sintetizador de vasopresina, el hipotalámico anterior e hipotalámico posterior que nos brinda respuesta al calor y al frío respectivamente, el núcleo arcuato sintetizador de GnRH, el cuerpo mamilar que es recepción de impulsos de la amígdala y del hipocampo, el ventromedial implicado en conductas defensivas y agresivas, el dorso medial como centro de la saciedad y el hipotalámico lateral como centro del hambre y de la sed. Continuamos con el sistema límbico, que está formado por estructuras corticales y subcorticales que se conectan entre sí para cumplir diferentes funciones como regular y almacenar información emocional, activar el sistema nervioso autónomo, dirigen el comportamiento y regulan impulsos como la motivación. Y además está constituido por el lóbulo límbico, que son circunvalaciones del hipocampo, cingula y su callosa, amígdala, hipotálamo, formulación del hipocampo. En el hipocampo, la circunvalación dentada, la circunvalación supracallosa, fornix y área septal y la corteza prefrontal, que conforman un circuito PAPES, el cual se involucra en el proceso de cognitivos de aprendizaje y memoria.
Nos vamos a centrar en hipocampo y amígdala. El hipocampo se sitúa en el lóbulo temporal intermedio, con una función de almacenamiento y consolidación de información en memoria y aprendizaje, que intervienen además en la activación de recuerdos distribuidos por el encéfalo que vinculan recuerdos positivos o negativos, y una de las lesiones en el hipocampo es la incapacidad para almacenar información como la muerte neuronal. Por otro lado tenemos la amígdala, que es una estructura subcortical que está ubicada en la parte interna del lóbulo medial, siendo el principal núcleo de control de emociones. Por ello, sus funciones se basan en procesar y almacenar reacciones emocionales, estimula o inhibe las respuestas de lucha, huida, alerta o peligro. Además, interviene en el aprendizaje condicionado y gestiona la emisión o inhibición de respuestas emocionales mediante la asociación de experiencias o sensaciones de gratificación o aversión. Estos son una masa de sustancia gris ubicada en las profundidades de los hemisferios cerebrales y constan de 3 pares de núcleos subcorticales, el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Si bien partes como el núcleo subtalámico y la sustancia negra anatómicamente no forman parte de los núcleos de la base, estos mantienen conexiones funcionales con los mismos. Cumplen una función fundamental en el control motor, emocional y cognitivo. Por otro lado, podemos denotar que los núcleos que constituyen la principal fuente de aferencias son el núcleo caudado, involucrado en la memoria y aprendizaje, y el putamen, que regula las funciones motoras y la dopamina, mientras que el globo pálido, aquel que transmite la información del putamen y el caudado hacia el tálamo, es la principal estructura de salida de información y por lo tanto es una eferencia. Ahora continuamos con el cerebelo, que está ubicado en la cara dorsal de la protuberancia del bulbo raquídeo, formado por una capa de sustancia gris en la periferia denominada corteza cerebelosa envolviendo a la sustancia blanca. La corteza cerebelosa está formada por 3 capas: la capa granular interna, formada por células de Golgi y granulares, la capa molecular, que está formada por células de estrelladas y la de cesto, y la capa intermedia, en la que están las células de Purkinje. Además, está compuesta por una red de conexiones bidireccionales que conectan estructuras nerviosas, y la información eferente procede del núcleo dentado a través del tálamo a la corteza cerebral, y también recibe señales corticales aferentes a través de los núcleos pontinos. Además, aquí se da la conexión espino-cerebelo y se forma el vestíbulo-cerebelo por la conexión de los núcleos. Esta relación funcional permite el control de 3 conexiones: la conexión espino-cerebelo, que es el control de tono muscular; la conexión vestíbulo-cerebelo, que es el control de reflejos y equilibrio y coordinación de movimientos oculares; y la conexión pronto-cerebro, que es las funciones cognitivas, aprendizaje motor y coordinación de movimientos. Ahora hablaremos sobre los hemisferios cerebrales. Estos incluyen la corteza cerebral y la sustancia blanca. La corteza cerebral, a su vez, incluye los 6 lóbulos: el frontal, el temporal, el parietal, el occipital, el insular y el límbico. Continuando con la corteza cerebral, esta está constituida por células organizadas en 6 capas. La capa 1, 2 y 4 son capas receptoras de las aferencias, y por su parte, las eferencias se originan en las capas 2, 3, 5 y 6. Además, está compuesta por surcos, cisuras y circunvoluciones. Continuamos con las áreas funcionales de la corteza cerebral. Las áreas corticales primarias son áreas de recepción de información. Las áreas secundarias son las responsables de la codificación de esta información, y las áreas de asociación están encargadas de la interpretación de información. Algunas áreas principales de cada lóbulo. En el lóbulo frontal tenemos el área motora primaria, el área premotora, el campo visual frontal, el área de Broca y la corteza prefrontal. En el lóbulo temporal tenemos la corteza auditiva primaria, la corteza auditiva de asociación y el área de Wernicke. En el lóbulo parietal tenemos el área somatosensorial primaria y el área somatosensorial de asociación. Y por último, en el lóbulo occipital, la corteza visual primaria y la área de asociación auditiva. La sustancia blanca. Un dato muy interesante sobre la sustancia blanca es que ese color claro es debido a la mielina. También esta complejidad de los procesos neurológicos y cognitivos es gracias a ella, por sus conexiones nerviosas. La sustancia blanca cuenta con 3 fibras o tractos. La primera de ellas son las fibras transversales o las comisurales. Estos son axones que conectan estructuras similares en ambos hemisferios. La segunda son las fibras de proyección. Las fibras de proyección conectan áreas de la corteza cerebral con el cerebelo y la médula espinal. Existen 2 tipos de estas fibras de proyección: las corticopecales, que son aferencias que transmiten señales desde el tálamo hasta la corteza, y las corticofugales, que son eferencias que transmiten información desde la corteza y que se dirigen hacia zonas profundas como el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. Esto para un control motor. Y como último tenemos las fibras de asociación. Estas están ubicadas en la capa 2 y 3. Conectan áreas del mismo hemisferio y funcionan de forma coordinada. Tenemos cortas y largas. Las largas
conectan áreas distantes o lejanas y las cortas conectan áreas o giros adyacentes. Agradecemos muchísimo su atención.